A la vanguardia del avance científico se encuentra el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, conocido por sus contribuciones innovadoras a la física de partículas. Recientemente, el mundialmente famoso Laboratorio de Física de Partículas ha revelado un hallazgo extremadamente raro de su gran colisionador de hadrones que podría cambiar completamente nuestra comprensión del cosmos. Los científicos creen que estos extraños hallazgos podrían descubrir la presencia de vida alienígena en una realidad paralela. Esta idea innovadora ha generado emoción y una intensa discusión entre los expertos. ¿Podría esta notable revelación remodelar nuestra comprensión del cosmos? Y si se confirma, ¿qué ideas profundas ofrecerá este descubrimiento sobre la naturaleza misma de la realidad? Acompáñenos mientras exploramos los hallazgos recientemente publicados, explorando cómo los científicos del CERN están rompiendo su silencio sobre este nuevo descubrimiento escalofriante que tiene el potencial de cambiar todo lo que sabemos. El Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, mejor conocido por sus iniciales, CERN, ha sido famoso por sus experimentos temerarios desde su creación a mediados de la década de 1950. Ha estado en el centro de atención varias veces por buenas razones, pero sus experimentos han despertado preocupación sobre la posible formación de agujeros negros, fisuras en nuestra realidad y muchos otros riesgos. Uno de los logros más famosos y controvertidos del CERN fue la construcción del Gran Colisionador de Hadrones, LHC. El Gran Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas más grande del mundo. Comenzó a operar el 10 de septiembre de 2008 y sigue siendo la adición más reciente al complejo de aceleradores del CERN. Se extiende por más de 27 kilómetros de imanes superconductores y una serie de dispositivos aceleradores que aumentan la energía de las partículas a medida que pasan por él. La superinvención del CERN cuesta más de $4.500 millones. Muchos argumentarían que este dinero se gastó sabiamente, ya que el LHC ha resultado en algunos de los descubrimientos más significativos de las últimas décadas, como el descubrimiento del bosón de Higgs y muchas otras partículas previamente desconocidas. Esta enorme máquina es capaz de acelerar diferentes partículas alrededor del bucle hasta que alcanzan casi la velocidad de la luz y completan más de 11.000 vueltas por segundo. El LHC hace esto con una secuencia de electromagnéticos muy potentes que generan un campo magnético dentro del acelerador que es casi 1000 veces mayor que el campo que rodea la Tierra. Algunos han expresado preocupación sobre el impacto de crear un campo magnético tan fuerte en la electrónica cercana, así como su efecto en el propio campo de la Tierra. Una vez que estas partículas alcanzan su velocidad máxima, 99.901 veces la velocidad de la luz, las partículas que van en direcciones opuestas se ven obligadas a encontrarse en una colisión violenta, liberando una inmensa energía y una variedad de partículas. Cuando las partículas colisionan, una corriente de partículas se dispersa en todas direcciones, y la mayoría de ellas duran solo fracciones de segundo antes de desvanecerse. Cambiar los tipos de partículas permite a los investigadores descubrir nuevas partículas en este frenesí. Se instalan detectores ultrasensibles especialmente desarrollados alrededor de los sitios de colisión para registrar toda la información de cada colisión. Esta cantidad de datos aumenta rápidamente y requiere una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo para ser analizada. Cada año, los experimentos del LHC generan más de 15 petabytes de datos crudos de estas colisiones, que deben ser sistemáticamente clasificados para extraer los datos que los investigadores desean. En 2017, el LHC alcanzó un hito significativo al almacenar permanentemente más de 200 petabytes de datos en sus bibliotecas de cintas. Para poner esta cantidad de datos en perspectiva, un petabyte es comparable a alrededor de 250.000 películas. Pero, ¿qué están buscando exactamente en todos estos datos? Detectaron algo extraño con un tipo específico de quark. Los quarks son los bloques fundamentales de la materia y existen en una variedad de sabores, según lo definido por los físicos.
Algunos de estos sabores de quarks son muy inestables. Decaen en otras partículas, en un abrir y cerrar de ojos. El Quark Beauty, con una vida media promedio de 1,000,000,000 de segundo, se convirtió en el foco de atención debido a una aberración específica. Su patrón de degradación difería de lo que los científicos esperaban según el modelo usual. Según sus predicciones, cuando un Quark Beauty decae, será afectado por la fuerza débil y se convertirá en un conjunto de partículas más ligeras conocidas como leptons, ya sea un electrón o un muón, con el modelo estándar prediciendo una probabilidad del 50-50 para ambas partículas. Sin embargo, los datos del LHC revelaron que estos quarks decaían en muones solo el 70% del tiempo en comparación con los electrones. Esta disparidad solo podría existir si un tipo de partícula previamente desconocida está involucrada en el proceso. Esto ha llevado a algunos académicos a sospechar que alguna nueva forma de física puede estar en juego. Una nueva partícula portadora de fuerza implicaría una física completamente nueva que podría ampliar el modelo estándar y responder muchas preguntas confusas. La posibilidad de una nueva física. La teoría del modelo estándar proporciona nuestra mejor comprensión de cómo actúa el extraño mundo de las partículas. El modelo estándar es un marco científico que explica con precisión cada aspecto de nuestro conocimiento sobre los elementos constructivos del mundo físico. Lo sorprendente es que, a pesar de este alto grado de precisión, los físicos son conscientes de que este modelo aún debe completarse. El modelo estándar solo describe 3 fuerzas fundamentales: la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Actualmente no hay una descripción de la fuerza de la gravedad ni una explicación para la materia oscura, el tipo de materia más prevalente en el universo. Durante los ensayos recientes, los investigadores descubrieron una discrepancia en los datos que estaban evaluando que difería de lo que se sabe sobre el enfoque estándar. Aunque no es raro encontrar resultados fuera de este marco, dados el volumen de datos producidos por el LHC, esta vez algo despertó el interés de los científicos y vieron la necesidad de investigar más para determinar este nuevo evento. ¿Qué podría ser esta nueva fuerza? Para explicar este descubrimiento inesperado, los investigadores postularon la existencia de una nueva partícula básica, a la que se refieren como Z', una partícula que lleva la fuerza. Aunque esta fuerza es probablemente extremadamente débil porque hasta ahora no ha habido signos de ella, los investigadores creen que interactuaría de manera diferente con electrones y muones, pero el alcance de sus interacciones con las partículas del modelo estándar aún es desconocido por el momento. Si los científicos descubrieran nuevas partículas portadoras de fuerza, sería un avance esperado desde hacía una década en la física. Los físicos creen que si este descubrimiento se confirma, ayudará a desentrañar misterios de larga data del cosmos y explicar problemas antiguos como qué es la materia oscura y el papel del bosón de Higgs en la actualidad. Algunos científicos creen que esta fuerza no descubierta podría ayudar a cumplir uno de los objetivos más importantes de la física en el último siglo: unificar las fuerzas básicas de la existencia. Lo que Elon Musk tiene que decir. Según Elon Musk, el CERN construyó el colisionador de partículas más grande y de mayor energía en la historia humana, el Gran Colisionador de Hadrones, entre 1998 y 2008. Más de 10.000 científicos, cientos de instituciones y laboratorios de más de 100 naciones ayudaron en este proceso. Se encuentra dentro de un túnel de 27 kilómetros de longitud. El límite entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra, está aproximadamente a 175 metros bajo tierra. Eso no es todo. La primera colisión registrada en el Gran Colisionador de Hadrones tuvo una energía de 3.5 teraelectronvoltios por Haas, aproximadamente 4 veces la del récord mundial anterior. La energía alcanzó los 6.5 teraelectronvoltios por Haas una vez que el LHC fue mejorado aún más. Musk señaló que el Gran Colisionador de Hadrones sobresale en las colisiones de haces de protones. Además,
tiene la capacidad de acelerar especialmente los haces de iones de plomo. Cada año, las colisiones de protones e iones de plomo se realizan típicamente durante un mes. Para los científicos, probar las predicciones de varias teorías de la física de partículas es el objetivo principal del Gran Colisionador de Hadrones. Es importante señalar que los científicos están probando las propiedades del bosón de Higgs y buscando la familia masiva de nuevas partículas predichas por las teorías de partículas subatómicas. Los hadrones son partículas subatómicas compuestas de quarks que están unidas por una fuerza fuerte, de la misma manera que los átomos y las moléculas están unidos por la fuerza electromagnética. Los protones y neutrones son dos ejemplos de hadrones ampliamente entendidos. Se incluyen los mesones pión y kaón, que fueron descubiertos por primera vez en experimentos de rayos cósmicos a finales de los años 40 y principios de los 50. El LHC lleva dos haces de partículas opuestas juntas para que puedan colisionar. El bosón de Higgs. Se cree que el bosón de Higgs es una partícula elemental conectada con el campo de Higgs. Es la excitación cuántica de este campo, similar a cómo se observan las ondulaciones en el mar. El bosón es como una nueva especie en el zoológico de partículas. Carece de las características cuánticas de la materia fundamental y de los portadores de interacciones cuánticas como la fuerza electromagnética, la fuerza débil y las interacciones nucleares. El bosón de Higgs fue encontrado en el Gran Colisionador de Hadrones, un hallazgo trascendental logrado simultáneamente por los dos principales experimentos multifuncionales, ATLAS y CMS. Fue anunciado el 4 de julio de 2012 en el CERN. En ese momento, el nuevo bosón escalar fue descubierto principalmente en dos canales de desintegración raros que proporcionaron la señal más pura: la desintegración en un par de fotones, que requería un proceso virtual cuántico total, y la desintegración directa en un par de bosones Z, los portadores de la interacción débil-neutra. Aunque el hallazgo del bosón de Higgs en ese momento estableció el modelo estándar, la investigación sobre esta elusiva partícula no terminó ahí. Uno de los hallazgos más significativos desde 2012 fue la confirmación de la desintegración del Higgs. Según el CERN en ese momento, la investigación sobre esta elusiva partícula se profundizaría durante el tercer ciclo del LHC, especialmente una vez que se complete la actualización de alta luminosidad del acelerador de partículas en 2029. Esto permitirá al LHC realizar más colisiones, brindando a los investigadores una mayor oportunidad de detectar fenómenos físicos inusuales, como ocurrencias que no encajan en el modelo estándar. El CERN estima que cuando el acelerador se actualice cada año, producirá 15 millones de estas partículas. Esto se compara con la creación de 3 millones de bosones de Higgs por el LHC en 2017. Esto podría ser útil para identificar varios sabores del bosón de Higgs. Las teorías que van más allá del modelo estándar de la física de partículas anticipan hasta 5 formas distintas de bosones de Higgs, algunas de las cuales pueden crearse con menos frecuencia que el Higgs fundamental. Incluso antes de las mejoras, los científicos han producido evidencia convincente de un bosón de Higgs magnético. Pero, ¿qué tiene de especial el bosón de Higgs? Este campo de Higgs fue increíblemente significativo y crítico en los primeros tiempos posteriores a la creación del universo. Dicta la naturaleza misma del vacío que existe en nuestro espacio-tiempo. Es lo que hace que la materia y las interacciones existan como las conocemos, así como la aparición de la masa en todas las partículas fundamentales conocidas. Sin el campo de Higgs, y consecuentemente el bosón de Higgs, el cosmos carecería de elementos atómicos, estrellas y vida. ¿Por qué crees que el bosón de Higgs se llama la partícula de Dios? Los medios populares ayudaron a afianzar el apodo del bosón de Higgs, la partícula de Dios, después de su descubrimiento.
El origen del término se atribuye comúnmente al científico ganador del Premio Nobel Leon Lederman, quien, enojado, se refirió al bosón de Higgs como la partícula maldita, porque era tan difícil de detectar. Según Business Insider, cuando Lederman escribió un libro sobre el bosón de Higgs en la década de 1990, quería titularlo La partícula maldita, pero los editores no estuvieron de acuerdo y lo cambiaron a la partícula de Dios. Ese fue el comienzo de un problema entre la partícula y la religión que continúa preocupando a los físicos modernos. Sin embargo, es difícil sobreestimar la importancia del bosón de Higgs y el campo de Higgs, porque solo las partículas tendrían masa bajo este aspecto de la naturaleza. Eso implica que no habría estrellas, planetas o humanos, lo que puede ayudar a explicar su apodo bombástico. Aparte de la aparente necesidad de caracterizar con precisión la nueva partícula, los científicos continúan investigando el bosón de Higgs por dos razones. Primero, quieren saber cómo se originó el vacío físico en el que habitamos en el cosmos temprano. Segundo, quieren saber cómo se puede mantener estable este vacío físico. El campo de Higgs es peculiar en el sentido de que transmite una energía potencial media no nula al vacío físico. Esencialmente, esto es lo que marca la diferencia en nuestro cosmos. Los científicos piensan que acceder a la forma de la energía potencial es responsable de la presencia de la fuerza electromagnética con un rango ilimitado y la fuerza débil con un rango extremadamente pequeño. Para hacer esto, los científicos deben investigar cómo interactúan los bosones de Higgs entre sí. Y para eso deben crear pares de bosones de Higgs. El bosón de Higgs contribuyó a la respuesta a la pregunta crítica de cómo obtienen su masa todas las demás partículas básicas. Sin embargo, su masa aún no se ha explicado. Ninguna simetría en la teoría protege esta masa y causa una inestabilidad no deseada. Las fluctuaciones cuánticas podrían perturbar el vacío físico en sí mismo. Afortunadamente, esto ocurre en escalas de tiempo mucho mayores que la vida útil conocida del universo, pero los científicos aún están buscando partículas adicionales similares al bosón de Higgs, que indicarían la presencia de la nueva física necesaria para estabilizar la masa del bosón de Higgs. Todas estas consideraciones impulsan el estudio de datos significativamente más grandes y, si es posible, el acceso a una mayor energía de colisión. Por eso, 10 años después, cientos de expertos en todo el mundo siguen comprometidos con el esfuerzo. El bosón de Higgs fue propuesto por primera vez en 1964 y encontrado en 2012. Los aficionados a la ciencia han cuestionado por qué tomó tanto tiempo. Es porque el bosón de Higgs es tanto masivo como extremadamente inestable. Para crear una partícula tan masiva, los científicos tuvieron que concentrar una gran cantidad de energía en un contenedor pequeño. Necesitaban un colisionador de alta energía. Una vez formadas, las partículas de Higgs se descomponen de varias maneras, con solo una pequeña proporción detectable del fondo. Los científicos construyeron los detectores más grandes y complicados para identificar tales partículas. Luego, investigaron cientos de miles de millones de colisiones protón-protón para encontrar una firma del bosón de Higgs. Sin embargo, ¿los proyectos y hallazgos del CERN nos permitirán hacer grandes descubrimientos? ¿Nos llevará a nuestra perdición final? Los teóricos de la conspiración tienen 3 hipótesis principales sobre lo que realmente está haciendo el CERN. La primera y más mortal noción que ha llevado a algunos a señalar con el dedo al CERN es que la organización está intentando abrir un portal al infierno. Algunos creen que los experimentos del CERN con partículas subatómicas volando a la velocidad de la luz llevarán a la humanidad más allá de las puertas del último infierno. Sin embargo, el CERN ha afirmado que el objetivo de generar antimateria es comprender mejor la materia y la masa. Wikipedia define la antimateria como partículas subatómicas que tienen la carga eléctrica opuesta a la materia. Los partidarios de la teoría del Big Bang creen que la antimateria se formó durante el origen del universo,
y debería representarse igualmente con la materia. Sin embargo, la antimateria es extremadamente poco común. La segunda hipótesis de conspiración del CERN rodea el efecto Mandela. El efecto Mandela es un fenómeno en el que muchas personas recuerdan un evento anterior de manera diferente a como realmente ocurrió. Algunos teóricos de la conspiración creen que los experimentos de partículas del CERN desencadenarán interrupciones en nuestra realidad y propulsarán nuestro planeta hacia otro reino, lo que resultará en un efecto Mandela a gran escala. Finalmente, algunos teóricos de la conspiración piensan que se llevan a cabo sacrificios humanos en el lugar en las instalaciones del CERN. Un video supuestamente filtrado en línea en 2016 afirmaba que se estaban llevando a cabo sacrificios rituales en el CERN. Se creía que las imágenes mostraban a varias personas encapuchadas rondando por el campus del CERN. Se pensaba que la cinta mostraba a una niña siendo apuñalada en el pecho por las personas enmascaradas. Según The Guardian, un portavoz del CERN salió a desmentir la historia, afirmando que el ritual fue montado como parte de una broma elaborada. La cuestión de si se llevó a cabo una investigación policial, después de eso, aún está por resolver. No sorprende que el CERN haya sido durante mucho tiempo el foco de teorías de conspiración. Como resultado, no es sorprendente que el 5 de julio de 2022, cuando los científicos comenzaron la operación después de 3 años de mejoras y mantenimiento, surgieran teorías de conspiración en línea. Si bien los entusiastas de la ciencia pueden estar decepcionados con esta revelación, es evidente que el CERN no tiene ambiciones de construir una puerta al infierno, al futuro o a cualquier otra dimensión. Se han detectado partículas fantasma. Los haces de protones continúan zumbando alrededor del círculo de 27 kilómetros del acelerador de partículas más grande del mundo, que está ubicado a más de 300 pies bajo tierra. Durante casi una década, su capacidad para hacer chocar partículas a energías extraordinariamente altas ha permitido a la humanidad ver las fronteras desconocidas de la física. FASER, el detector de experimento de búsqueda avanzada del LHC, ha producido un resultado inesperado. Por primera vez, identificó neutrinos de alta energía producidos por un colisionador de partículas, identificando 153 interacciones de neutrinos con una precisión excepcional. Este gran hito en la física de partículas podría ayudar a los científicos a comprender mejor las interacciones de neutrinos altamente intensas del universo, así como a descubrir los misterios de cómo las estrellas arden y explotan en supernovas. Los neutrinos son pequeñas partículas subatómicas que existen prácticamente en todas partes. Los neutrinos se crean cuando los núcleos atómicos se unen o se separan. Se forman a partir de rayos cósmicos y de la descomposición radioactiva en los aceleradores de partículas de la Tierra y en los reactores nucleares, así como de la radiactividad natural del potasio en los plátanos. Sin embargo, estas partículas sin masa y sin carga representan el fantasma cósmico definitivo. Una vez creados, rara vez interactúan con la materia. Cada segundo, alrededor de 100.000 millones de neutrinos atraviesan cada centímetro cuadrado de nuestros cuerpos, pero son tan esquivos que no podemos sentirlos. Esta característica misteriosa les dio el apodo de partículas fantasma, y los científicos los han estado cazando desde 1956, cuando fueron detectados por primera vez zumbando desde un reactor nuclear. Los físicos descubrieron las trazas de 6 neutrinos en 2021, pero les llevó 2 años reunir suficientes pruebas para demostrar que estas partículas etéreas eran genuinas. Según James Boyd, un físico de partículas en el CERN y coportavoz de FASER, las partículas fantasma pueden enseñarnos sobre el espacio profundo de maneras que otros métodos no pueden. Estos neutrinos de energía extremadamente alta en el LHC son vitales para comprender hallazgos atractivos de astrofísica de partículas. El proyecto continuará recopilando datos hasta finales de 2025.
Los científicos anticipan descubrir más de estos neutrinos fantasma y revelar misterios de la física que aún tenemos que investigar. Los científicos esperan con ansias ver qué descubrirá el CERN a continuación y qué significarán los próximos descubrimientos para el futuro de la ciencia. Gracias por ver otro episodio de Voyager. Mientras aún estás aquí, haz clic en el video en tu pantalla para ver más videos impresionantes como este.